Bienvenidos, muy buenas noches al primer programa de Desacuerdo de 2024. Lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, a RTP, nuestra casa, que nos abre la puerta, que nos da el espacio, que nos da confianza en la misma línea, a Canal Red en España. También agradecer a nuestros auspiciadores, que por supuesto hacen que sea más fácil hacer este programa, pero fundamentalmente le quiero agradecer a usted, a los espectadores, por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar, por acompañarnos todos los domingos en los análisis, en los debates que domingo a domingo hacemos en Desacuerdo. Este programa no tendría sentido sin cada uno de ustedes, así que muchas gracias y bienvenidos a esta nueva temporada de Desacuerdo. Bien. La anterior semana ha sido una semana relativamente tranquila o al menos previsible en nuestro país. Estamos en un conflicto entre poderes, lo hemos analizado en el último programa del 2023. El Poder Judicial ha puesto al límite el proceso de institucionalidad boliviana, ha perdido credibilidad, muchos señalan con el dedo las formas que está aplicando el Poder Judicial y señalan también que eso puede afectar, por supuesto, la calidad de la democracia en nuestro país. El Ejecutivo le ha dicho al Legislativo que de una vez resuelve el problema, porque es cierto que es solo el Legislativo, el primer poder del Estado, que puede llamar a las elecciones judiciales y resolver el problema. Pero hay que decirlo todo, el Poder Legislativo ha tenido varias iniciativas para llevar adelante las elecciones judiciales y todas han sido bloqueadas por el Poder Judicial, que definitivamente tiene ansias de quedarse. Podríamos hablar toda la noche de este tema, que por supuesto saca además a relucir otra serie de temas más, pero no podemos abstraernos de lo que ha sido el tema político más importante de la semana, y es la sorpresa que nos hemos llevado al ver la convulsión, la violencia en la que está sumergida Ecuador, el país sudamericano. Veamos qué es lo que está sucediendo en Ecuador. El Ecuador se encuentra en caos y se ha declarado un estado de guerra interna. El enemigo son las mafias de narcotraficantes que han prosperado desde hace años con nexos con los carteles mexicanos de la droga. Son mafias tan poderosas que controlan las rutas de transporte de la droga y controlan territorios que se disputan entre sí. Tienen influencia en las instituciones públicas ecuatorianas, como las prisiones, que están bajo el mando de las cabecillas del crimen. En estas prisiones se han producido los peores enfrentamientos entre el narco y las autoridades en los últimos años. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa amenazó con trasladar a los reclusos peligrosos de las prisiones, y esto provocó la fuga de 2 cabecillas de bandas de narcos, Adolfo Macías alias Fito y Fabricio Colón. Así estallaron motines en 6 prisiones. La violencia se contagió al resto de la sociedad y los narcos empezaron hechos violentos que el gobierno llamó actos terroristas para mostrar fuerza y para desafiar al Estado. El ataque más inaudito fue la toma de un canal de televisión en Ecuador en vivo por delincuentes que luego fueron reducidos. La situación tiende a retornar a la calma, pero nadie sabe por cuánto tiempo. La oposición ecuatoriana, con Rafael Correa de referente, apoya las acciones de contingencia de Noboa, algunas de las cuales son muy serias, como la militarización del país. Hace una década atrás, Ecuador no era el país que hemos visto en las imágenes. En este tiempo se ha producido procesos estructurales que han fortalecido el narco en ese país y han traído bandas criminales de Colombia y México. Al mismo tiempo ha sucedido el debilitamiento de instituciones estatales en 2 niveles. Primero, ha existido una decisión política de reducir el financiamiento al Estado, se apostó por el achicamiento al Estado y han desaparecido instituciones que eran fundamentales en la lucha contra el crimen organizado. En otro nivel, y este por supuesto es el más preocupante, el narcotráfico se ha infiltrado en el Estado ecuatoriano. Hoy por hoy, como hemos visto también en las imágenes, los ecuatorianos consideran al narcotráfico su enemigo militar. La pregunta que nos hacemos los bolivianos es si esa historia de progresivo aumento de vulnerabilidad y violencia en un país puede estar anticipando, anunciando la trayectoria que pueda tener nuestro país. Porque hay que decir algo muy claramente, nadie está a salvo del narcotráfico, porque el narcotráfico mueve demasiado dinero, es atractivo para los jóvenes, se impone a través de la violencia, del miedo,
les resulta muy fácil al narcotráfico incrustarse en instancias estatales, mucho más en países latinoamericanos donde donde mayoritariamente somos pobres, ¿no es cierto? Estamos desarticulados y tenemos una institucionalidad tremendamente debilitada. De eso vamos a hablar esta noche. Quédese con nosotros en este primer desacuerdo. Volvemos. Esta noche tengo un panel de expertos para hablar de lo que habíamos anunciado, de la crisis de la guerra en realidad interna que está atravesando el Ecuador. Estaré en contacto con Quito, desde donde nos hablará la intelectual ecuatoriana, la doctora en Ciencias Sociales, Sofía Cordero. Sofía, buenas noches. Buenas noches, Susana. Gracias por la invitación. Con nosotros desde estudio está con nosotros el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas noches, Álvaro, Sofía, y bueno, a todo el equipo de RTP, sin alguna agradecer la invitación y a todo el pueblo boliviano que siga su programa. Muy buenas noches. El internacionalista Álvaro del Pozo, buenas noches, bienvenido. Susana, muy agradecido por la invitación. Roberto, un placer y adelante. Bien, voy a empezar con Sofía. Sofía, me interesa que nos hagas un resumen breve donde nos cuentes qué condujo a Ecuador a esta situación, convertirse en un territorio convulsionado por las bandas del narcotráfico hace 10 años, algo así. De pronto, quienes estamos fuera de Ecuador no podríamos ni siquiera pensar que pueda estar en una situación donde se parezca a México o situaciones parecidas a las colombianas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó, Sofía? Bueno, podemos tomar el inicio desde un más largo plazo o desde el corto plazo. Si vamos a largo plazo, consiste en una serie de razones estructurales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la desatención, ¿no es cierto?, el abandono del Estado. Pero si vamos a lo más puntual, es un desmantelamiento, ¿sí?, de las estructuras de inteligencia internas del Estado ecuatoriano, de control regional, como por ejemplo la expulsión de la base de Manta, de eso podemos hablar más adelante, pero de la mano de la expulsión de la base de Manta hay una serie de desmantelamientos, por ejemplo, de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, una serie de políticas, ¿no es cierto?, de declarar, por ejemplo, el microtráfico como el enemigo y el objetivo fundamental de la lucha contra las drogas en 2014, la eliminación del CONCEP, que controlaba el comercio de sustancias sujetas a fiscalización, que produjo que el comercio, por ejemplo, de cloruro de calcio se vuelva una cuestión muy fácil en Ecuador, incluso que las instituciones estatales como Petroecuador puedan llevar adelante la comercialización sin ningún tipo de control. Ahora, pasamos al corto plazo, ¿sí? El corto plazo nace, yo creo, una crisis sin precedentes a partir del caso Metástasis. El caso Metástasis, la noche del 13 de diciembre del 2023, irrumpe, es decir, nace al público, se presenta al público con una serie más de 70 allanamientos y la presentación de un caso en donde se presenta claramente la radiografía, en donde están los vínculos entre el crimen organizado, la justicia, el sistema de justicia ecuatoriano y actores políticos o fuerzas políticas. Entonces esto implica a jueces, fiscales, abogados, asambleístas, actores políticos y como bien dijo la fiscal Diana Salazar y bueno, otros actores expertos, el caso Metástasis va a generar una respuesta muy violenta y muy contundente, porque el crimen organizado no se va a quedar cruzado de manos frente a semejante arremetida desde el Estado. Por primera vez el Estado presenta un estado de la cuestión, como digo, una radiografía de lo que es el nuevo narcoestado ecuatoriano. Uh-huh. A ver, creo que nos has dado los puntos centrales, Sofía, de lo que ahora mismo ha desencadenado esta gran crisis en Ecuador. La pregunta es, ¿cuán influida está esta crisis por la llegada al poder de Noboa? El País de Madrid señalaba que el deseo de imitar al presidente de El Salvador, Bukele, generó una suerte de miedo en los mafiosos para que se repita esto en Ecuador. Ya sabemos todos lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Puede haber tenido
algún papel relevante en el levantamiento de los narcos, o se trataría más bien del caso Metástasis, donde esta fiscal muy conocida, ella muy valientemente además ha denunciado colegas suyos también que trabajaban en el Estado? ¿Cuál dirías tú, o ambas, que también influyen en lo que ha sucedido en los últimos días? Yo estoy convencida de que el tema de Bukele es más, digamos, es un ejemplo, un referente, pero la medida tomada por el gobierno ahora de declarar conflicto armado no tiene que ver con una inspiración o con un seguir los pasos de Bukele, sino más bien con una corriente que viene, diría yo, desde el 2017, del Estado ecuatoriano, de tratar de sobreponerse, de imponerse al crimen organizado. Y obviamente el caso Metástasis, yo diría, esto nace, esta última crisis, la crisis de la noche del 8 de enero, ¿sí? Y la declaratoria de conflicto armado del 9 de enero, nace directamente de la exposición, la presentación y el inicio del caso Metástasis. Como digo, es la primera vez que el Estado ecuatoriano, desde sus instituciones, empieza un proceso serio, un intento serio de depuración, y pone al público toda la evidencia, ¿sí?, para seguir los procesos adecuados y necesarios, en donde están los vínculos entre el crimen organizado, las instituciones del Estado y la política. Y obviamente la segunda parte del caso Metástasis, que empieza de ahora en adelante, también la economía criminal, ¿no?, que es la tercera pata, digamos, de esta estructura. Es muy fácil lavar el dinero en Ecuador. Ecuador, recordemos que es una economía dolarizada para el público boliviano, es decir, si uno quiere comprar cebollas, las compra en dólares, quieres comprar tomates, los compras en dólares, es una economía dolarizada, por lo tanto el narco no tiene que inventarse ni empresas, ni industrias, ni generar palos blancos, ni nada de aquello, es mucho más fácil lavar dinero. Ahora, la otra contrapregunta, Sofía. La respuesta inmediata de la clase política ecuatoriana ha sido ir a por la mano dura, lo que seguramente además tiene respaldo en la población ecuatoriana. No me queda duda que esto debe ser así. Sin embargo, ¿qué perspectivas le ves a la mano dura a largo plazo? No olvidemos lo que ha sucedido con el expresidente Felipe Calderón, que le declara la guerra al narcotráfico de México, y más bien esta guerra al narcotráfico de México lo que hace es afianzar, ¿no?, las estructuras y la presencia, digamos, en los estados mexicanos, ¿no?, en ciertos estados mexicanos del narcotráfico, porque hay lugares donde ganó el Estado, pero en otros no. Entonces, ¿qué podría pasar en Ecuador desde tu perspectiva? A ver, el Estado actual, sí, el Estado actual es un narco tomado por el crimen organizado, es un Estado tomado por el crimen organizado, sí, por las mafias, en todos los niveles, ¿no es cierto? En todas las instituciones, no solo de justicia, en las instituciones de representación, ¿no es cierto?, en el legislativo, etcétera, en las empresas públicas, ¿no? Lo que se viene ahora, es decir, esta decisión abre un escenario inédito en el Ecuador. Nunca hemos tenido un decreto de declaratoria de conflicto armado interno, y genera dos fenómenos. Por un lado, una unidad automática, una recepción de la gente automática de contento, ¿no es cierto?, de alegría, de alivio, de sentir que las Fuerzas Armadas y la policía ahora están dando la cara, están ocupando territorios que han estado abandonados, están haciendo presencia. Es una necesidad urgente, incluso psicológica de la gente, pero también real, ¿no es cierto?, en los barrios marginados, etcétera, etcétera. Entonces hay una bienvenida al decreto y bienvenida a la mano dura. Lo que a mí me preocupa es que el estado de guerra, el decreto 111, que declara conflicto armado interno, sin una estrategia, ¿sí?, sin una estrategia de solución del conflicto carcelario. Las cárceles no están controladas por el Estado, están tomadas por las mafias. Ahora, el día de hoy, justamente, el Estado ha entrado en las cárceles, está incursionando en las cárceles después de liberar a 133 rehenes de guías penitenciarios y administrativos,
Pero una cosa es ingresar en las cárceles, otra cosa es tener una estrategia de cómo retomar el control carcelario, cómo eliminar el SNAI, que es la secretaría que controla, que se dedica al control de las cárceles, que está totalmente penetrado por el crimen organizado, y el caso Metástasis lo comprueba. ¿Qué hacer con los barrios urbanos marginales? ¿Sí? La presencia militar ahora muestra una arremetida contra el sector más débil, el sector más pobre, de sicarios, de comerciantes, todo este sector criminal que es el más vulnerable. ¿Y dónde están las mafias o el poder que ha demostrado Metástasis? ¿Cuándo vamos a atacar a la narcopolítica? ¿Cuándo vamos a atacar a los jueces? ¿Cuándo vamos a los fiscales? ¿Dónde, ¿En qué momento caen los peces gordos? ¿No? Esa es una gran pregunta. Caen los peces gordos? Exacto. Y ahí yo quiero hacer énfasis en que la medida del decreto 111 es una cosa. El caso Metástasis, y creo yo, es lo que puede dar realmente una respuesta para una posible salida, una posible transformación, depuración, que es muy difícil, sí, es muy difícil, porque como yo escribí en una columna la semana pasada, el enemigo está en todos lados. El enemigo está en la economía, está en la política, está en la justicia, está en las empresas públicas, está en los hospitales. Entonces, el caso Metástasis, a través de toda esa investigación, es el que debemos apoyar para que esto no se convierta en un estado de guerra absurdo, sin un objetivo final, sin un objetivo claro. Bien. Venimos a estudio. Empiezo contigo, Roberto. En Bolivia también ha evolucionado el desafío contra el narcotráfico en las últimas décadas. El año pasado el propio gobierno admitió que los narcos bolivianos ya están produciendo clorhidrato de cocaína, es decir, cocaína refinada. Antes solamente se producía pasta base. Otro elemento nuevo es la presencia de peces gordos en el país. Vamos a ejemplificar con Sebastián Marcet, una historia que todo el mundo conoce. Háblanos un poco de la evolución del narcotráfico en Bolivia y cuáles son las causas de los cambios del panorama criminal en nuestro país y cómo, digamos, influyen también quizás cambios que hayan existido en el panorama criminal en la región. Bien, Susana, primero mencionar de que vamos a separar en dos momentos. Uno, a partir de la década de los 70, justamente con la política de imposición de los Estados Unidos de la guerra contra las drogas durante la presidencia de Nixon, que justamente establece, en realidad siempre se ha centrado mucho más en la oferta, en la interdicción. Estados Unidos es el segundo país, el segundo continente que consume mayor cantidad de droga, ¿no? Principalmente de Colombia, que va por México y llega a ese país, ¿no? Y ellos han entendido muy bien que en realidad dentro de su país hay como una paz, entre comillas. No tienes conflictos armados, no tienes este tipo de episodios de violencia que están dando en Ecuador, que se han dado en Colombia, que se han dado en Perú o en Brasil, ¿no? Pero sí se ha centrado la mirada en la interdicción, con esta política de imposición que ha durado muchos años en nuestro país, que ha tenido como consecuencia el incremento del cultivo de hoja de coca. Se ha perseguido a los eslabones más débiles de la cadena. En la cadena hablamos de la producción, el tráfico, el tránsito, ¿no? Y la distribución, ¿no? La comercialización. En este caso se ha enfocado más a los eslabones más débiles de la cadena, donde también se ha presentado serias violaciones a los derechos humanos, una cantidad de recursos importantes que ha llegado de Estados Unidos mediante la DEA, mediante la NAS, ¿no? Y por otro lado también los altos crímenes que se han registrado en nuestro país. Pero ya desde el 2006 asumimos un modelo soberano de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que va en dos sentidos. El primero, nuestro modelo de nacionalización de lucha contra las drogas, en el cual mediante nuestra soberanía, ¿no? Y no con una política de imposición, empezamos un desarrollo integral con coca, ¿no? Dejamos de lado la estigmatización y la criminalización del sector más vulnerable, más bien se establece una política de fomentar un cambio, ¿no? Erradicamos en lugares donde no es zona autorizada y concertamos donde dentro de los límites autorizados no pueden producir por encima de lo permitido. Primer elemento. El segundo elemento, financiamos la lucha contra el narcotráfico con nuestros propios recursos, ¿no? Que esto se ha traducido se ha reducido en las políticas que tenemos ahora, en las acciones de erradicación. No registramos muertes, no registramos personas desaparecidas, tampoco tenemos vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? Lo que sin duda alguna ha permitido justamente reducir la producción en lo que es la hoja de coca,
comparando con los otros países que somos parte de la región andina. Es decir, Colombia el año 2022 ha registrado 230.000 hectáreas de hoja de coca, Perú 95.000 y Bolivia 22.900. Del 2010, que teníamos una participación en la región de producción de 20%, hemos pasado al 2023 al 2022, de acuerdo al informe de Naciones Unidas, a un 8%. Primer elemento. Segundo elemento, en nuestro país más se da una dinámica de clanes familiares, ¿no? Tenemos claros ejemplos como los Lima Lobo, los Candia, los Castedo, los Suárez. Si bien hemos tenido presencia de emisarios o de estos denominados peces gordos, el Estado ha tenido la capacidad, primero, de identificar, de desestructurar a la organización criminal y, sin duda alguna, de afectar económica y logísticamente. Tomando el caso de Marcel, estamos mencionando que se lo ha afectado en aproximadamente 30 millones de dólares. Podemos también poner otro ejemplo de hace algunos años que se lo ha extraditado, que es Pablo Montenegro, y así también ir hacia atrás dando otros ejemplos, ¿no? Pero en nuestro país lo que se ha hecho es, una vez que se ha tomado conocimiento, es luchar contra estas personas, nuevamente repito, desestructurar estas organizaciones criminales y finalmente afectar económicamente, que es donde va perdiendo justamente este poder que logra cooptar o que logran tener estas organizaciones que se dedican principalmente al tráfico de drogas. Y respecto al consumo, Susana, nuestro país no se caracteriza por altos niveles de consumo de sustancias, ¿no? A diferencia de lo que es Brasil, Argentina o Paraguay. Bien, has dicho varias cosas, pero la pregunta va un poco en el sentido de que en Ecuador nadie, por lo menos la gente que vivimos afuera, podía intuir que esta situación decante en la que se está, porque si uno se fija, digamos, hace 10 años atrás, en el 2013, los niveles de criminalidad en ese país eran unos de los 3 más bajos de la región. Hoy día está en el nivel más alto de la región y todo este ascenso ha sufrido solamente en 10 años, en una década. Cuando uno ve el caso de Ecuador, algunos analistas, expertos en el tema, dice, ojo, alerta, que Bolivia puede seguir el mismo camino en el sentido de que la ruta también del narcotráfico ha cambiado. Probablemente Estados Unidos ya no esté tan concentrado en la lucha contra las drogas, ¿no? Como lo estaba probablemente en otros momentos. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y entonces, ¿prende o no las alertas de lo que está sucediendo en Ecuador? ¿Podríamos repetir el escenario? Bien, Susana, primero mencionar que no estamos en un camino a repetir ese escenario. Como tú mencionabas, yo voy a citar lo que es la tasa de homicidios en América Latina, una comparación 2018-2022, datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas. Justamente Ecuador Carla, para ponerlo en pantalla? El cuarto lugar del país, de ser con las menores tasas de homicidios a nivel de América Latina, ¿no? Era de 5.7, es decir, 5 personas por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos un puesto por encima, porque esto se lee de abajo hacia arriba, ¿no? Los países que están en la parte superior son los que registran mayores niveles de criminalidad y violencia, y es el indicador más próximo justamente que nos permite establecer estas dinámicas que se están presentando en nuestro país. Bolivia ocupaba el 6º lugar, ¿no? Pero ya en el 2022 Bolivia llega a ocupar el 1er lugar, ¿no? Mientras que ya Ecuador justamente ya ocupa el 4º con aproximadamente 26. Y se estima que para la gestión 2023 va a sobrepasar los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué hago mención a esto, Susana? Porque justamente este indicador es el que nos permite acercarnos y aproximarnos a cuáles son los niveles de criminalidad y de violencia que se están experimentando en un país. Primer elemento. Segundo elemento, si vemos por esta diagramación que yo te hacía respecto a la cadena de valor del narcotráfico, Marcelo Say, un experto argentino, mencionaba y decía, ¿no? Los países productores o la producción, que son los eslabones débiles, en lo que es la utilidad, se llevan entre el 7 y el 8%, ¿no? Es decir, son los que obtienen menores ganancias. Mientras que los que están relacionados en lo que es el tráfico y la comercialización o el consumo, no son los que experimentan las utilidades desde un 70 y un 80%. ¿Por qué no estamos camino a Ecuador, Susana? Primero, porque
en nuestro país no hay un consumo. Si bien hemos establecido que en Bolivia más se da lo que es el puente aéreo, somos un país de tránsito, no así de destino de sustancias, existe producción en nuestro país, pero en mínimos niveles a comparación de lo que es Perú y Colombia. Primer elemento. Segundo elemento, ¿no? La droga que ingresa principalmente de Perú, de la región del Brain, pasa por Bolivia y se interna ya sea por Brasil o Paraguay, ¿no? De acuerdo a las nuevas rutas de narcotráfico, los puertos más utilizados para proveer drogas a nivel mundial son Brasil, Colombia y en último lugar ahora está Ecuador, ¿no? Respecto al otro, Ecuador se ha caracterizado por justamente concentrar lo que es el tránsito, lo que es primero el almacenamiento de la droga proveniente principalmente de Colombia, la almacenen y la distribuyen ya sea a Europa, a la parte del norte de Asia y así también a otros lugares del mundo, ¿no? Lo que ha permitido justamente que estas organizaciones criminales empiecen a cooptar determinados huecos que se han abierto justamente por algo que mencionaba Sofía, la debilidad institucional. Se ha empezado a reducir el Estado, se ha dejado de lado lo que es las políticas de combate territorial y también importante mencionar otras políticas que los actores de oposición mencionan. Sin embargo, es importante aclarar el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, por ejemplo, ¿no? En Ecuador el tema del dólar también se suma que se ha generado un espacio para que sea también como paraíso, ¿no?, fiscal para poder lavar activos. A ver, contigo, Álvaro. El narcotráfico hoy día está siendo una de las principales preocupaciones de América Latina. Sin duda, lo estamos viendo en toda la región, aparecen episodios como el de Ecuador, yo creo que el más extremo, pero existen otros en los diferentes países de la región. Mientras que Estados Unidos no parece tan visible hoy por hoy como estaba en los 80 o en los 90, ya sea por las razones que ha explicado Álvaro, porque hay un empoderamiento de los países, o por la razón que sea, pero se puede decir que la guerra contra las drogas que declaró Reagan en los 80, de pronto se ha descentralizado. ¿Cuál es ahora el rol que está jugando los Estados Unidos en esta materia, en este terreno? ¿Qué dices tú? A ver, todas las guerras declaradas contra las drogas han fracasado. Por lo menos no hay resultados evidentes que nos muestren lo contrario. Por lo tanto, Estados Unidos, y ahí quizá voy a hacer homenaje a tu programa, desacuerdo, voy a estar en desacuerdo con lo que decía el viceministro. Estados Unidos tiene un gran problema con las drogas. Las drogas sintéticas que están apareciendo en el mercado mundial ya se fabrican en Estados Unidos. Y los resultados del consumo de drogas en Estados Unidos son terribles. Las alteraciones a la salud de las personas que consumen es un gasto absolutamente importantísimo. Por lo tanto, creo que todos los países tenemos que estar alertas en las diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico o el consumo, vamos a decir, producción, etcétera, todos los eslabones de la cadena del narcotráfico deberíamos estar atentos siempre. El informe de UNODOC 2023 nos muestra un panorama clarísimo sobre las drogas. Señalo las anfetaminas, etcétera, drogas sintéticas como un elemento. La cocaína que nos acerca más a esa realidad. 22 millones de personas es el mercado del consumo de cocaína hoy en el mundo. No se ha reducido en ningún caso las hectáreas. Bolivia quizás sí, pero en el mundo, en el contexto mundial, ya vamos por las más de 300.000 hectáreas producidas. Por lo tanto, este informe nos da un panorama absolutamente de alerta. Yo, un poquito haciendo incidencia en la pregunta que tú hacías anteriormente, Susana, cuando Bolivia comparte ciertos elementos, los datos del viceministro son correctos sobre los índices de criminalidad, homicidios en Bolivia son bajísimos. El Ecuador tenía esas cifras hace 5 años atrás. Ahora va a llegar a 40, obviamente, por cada 100.000 habitantes, que ya está dentro de los 5 países más violentos de la región. ¿Qué quiero decir con eso? Que la realidad de hace 5 años era otra y de pronto vivimos otra realidad. Las cárceles en Bolivia, Palmasola, San Pedro, por supuesto que tienen una gravitación de los propios reos en su propia gobernanza. Sabemos el hacinamiento que existe en estas cárceles y sabemos también los bolivianos que de alguna manera muchos de los delitos que se cometen, delitos comunes, se piensan, se preparan desde las cárceles. Por lo tanto, creería yo que más allá de los resultados óptimos que nos muestra el viceministro, que son reales, no debemos levantar las manos.
Es decir, estar atentos a que esa criminalidad, como funciona el Ecuador, de ser un país absolutamente tranquilo, ejemplo en el mundo, haya pasado a mostrarnos las fotografías de los últimos días. Y compartimos también ciertos delitos, no solo el narcotráfico, contrabando de combustible, minería ilegal, trata de personas. Por lo tanto, hay un abanico de delitos que el Ecuador ha venido fracasando, digamos así, en su lucha. Por lo tanto, creo que Ecuador por lo menos nos debe mostrar una fotografía de aprendizaje. Es decir, veamos qué compartimos en esto para tomar las medidas. La táctica es la militarización hoy. La estrategia es la pregunta del millón. Nosotros, los bolivianos o cualquier otro país, creo que debemos ver esta lucha ya de manera regional. Si bien Estados Unidos está fuera ahora, pero regionalmente el Mercosur podría ser una buena instancia para tratar de combatir de manera con políticas integrales y comunes para combatir, porque a esto nadie está libre de los flagelos, digamos, de estas delincuencias transnacionales. Sí, porque, bueno, Álvaro, hoy día tú bien lo señalas, Estados Unidos se publicaba en el periódico El País de España que Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad del fentanilo, ¿no es cierto? Una droga que está produciendo que es 50 veces más potente que la heroína, me parece una locura, ¿no es cierto? 100.000 muertos. La droga zombie. La droga zombie, 100.000 muertos exactamente. este año. 100.000 muertos. ¿no es 200 cierto? muertos por día, es de acuerdo a las estadísticas. 200 porque por día, si ¿no? te pasas de 1 miligramo, inmediatamente eso te mata, ¿no es cierto? Entonces, existe pues una realidad ya dentro de los Estados Unidos que evidentemente ya se ha vuelto un problema de salud pública que les toca atender, digamos, de producción real, ¿no? Entonces yo creo que eso orientaría un poco este debate de por qué no los tenemos a los gringos como los teníamos antes encima. De pronto tienen que ocuparse de lo que les pasa ahora en su propio país. Álvaro, algunos de los países más violentos del mundo están en Latinoamérica. Venezuela, México, Colombia, la mayoría de los centroamericanos, Brasil, ahora Ecuador. ¿Qué dirías tú, antes de irnos a un corte, que tiene la región en particular que nos haga tan vulnerables como región y que dé como resultado esto que es una tragedia, es decir, tener a los países más peligrosos del mundo como vecinos o cerca nuestro, ¿no? Yo creo que la palabra clave es la debilidad institucional de los estados. Creo que eso es aprovechado por las mafias internacionales. En el Ecuador la pobreza se ha incrementado terriblemente en el último tiempo. Estamos hablando de más de 4 millones de pobreza, 2 millones de estos extrema pobreza. Si bien en el primer gobierno de Correa hubo una inversión pública, producto también de los altos precios de las materias primas, cuando se acaban los altos precios empezamos con los déficits y el endeudamiento. Y los recortes, ¿no? Absolutamente. Porque también otra de las cosas que creo que, bueno, lo ha dicho muy bien Sofía, que pasa en Ecuador, es la decisión política de recortar y de prescindir de instituciones que eran necesarias para la lucha contra el crimen, ¿no es cierto? Se prescinde del Ministerio de Justicia. De seguridad, el que eliminaron, El de creo, en el seguridad. Ecuador. El Ministerio de Justicia, que era encargado justamente de la supervisión y el control de lo que eran las cárceles, ¿no?, dentro del país. Y luego también se diluye lo que era la unidad de lavado de activos el 2017 en el gobierno de Lenin, si no me equivoco, ¿no? Así es. En el gobierno de Lenin se hacen muchos recortes. Así es. Bueno, me tengo que ir a un corte para volver a seguir hablando de este tema. Vamos a ir nuevamente a Quito con el contacto con Sofía. Quédese con nosotros. Volvemos, vamos hacia nuestro contacto con Quito, con Sofía Cordero. Sofía, ¿qué va a pasar en Ecuador en los próximos 2-3 años? ¿Qué perspectivas ves? En este momento existe una militarización. ¿Qué puede resultar de todo esto? ¿Cómo ves las perspectivas? Dado también esto que señalabas, ¿no? Se trata de una guerra durísima porque el enemigo está en todas partes, como lo señalas en tu artículo, incluso en el Estado. Sí, bueno, primero quería hacer una puntualización muy rápida. El desmantelamiento de los sistemas de inteligencia, de los controles a las sustancias sujetas a fiscalización, la salida de la base de Manta, etcétera, se dan a partir del 2007 y sobre todo a partir del 2009, cuando ya se instala, digamos, se desmantela todo esto, ¿no es cierto? Y en el 2009, esto es importante apuntar, en el 2009 el gobierno, ¿sí?, el presidente Correa hace un acuerdo de pacificación con las principales bandas de ese momento, que eran los Latin Kings y los Mietas, que ya tenían contacto con el cártel de Sinaloa. Hacen un acuerdo de pacificación
Y hay dos protagonistas de ese acuerdo, que son Leandro Norero y Ronnie Aliaga. Leandro Norero es quien muere en la cárcel en octubre de 2022 y a partir de los 15 celulares que se incautan por parte de Fiscalía, se arma todo el caso Metástasis con la evidencia en más de 16,000 chats, ¿sí? En esos chats que están para el público, en la página web de la Fiscalía, están todas las conversaciones, evidencias, vínculos con jueces, actores políticos, fiscales, abogados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? El desmantelamiento y la entrada del crimen organizado en el Estado ecuatoriano se da sobre todo del 2009 en adelante, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, una acotación. El dólar podrá facilitar ciertas cosas. Lo que facilita el lavado de dinero es la falta de control de la unidad de análisis financiero, que es otra de las aristas de desmantelamiento, ¿sí? A partir del año 2009. Lo que viene después, a partir del 2017, es un Estado totalmente destruido, una incapacidad de los gobiernos de retomar, ¿sí?, el protagonismo del Estado. Y, por ejemplo, en el 2007, entre el 2007 y 2021, asume Diana Salazar como fiscal y empieza todo un proceso, ¿sí?, de investigación muy complejo que viene a dar ahora en el caso Metástasis. Son años de investigaciones, de esfuerzos, de juicios. Y aquí quiero recordar un nombre muy importante que es el nombre de Fernando Villavicencio. Si no fuera por el papel del periodismo de investigación, con el liderazgo del grupo de Fernando Villavicencio, quienes han dado los insumos para que Fiscalía, Diana Salazar y un contingente humano muy valioso y muy valiente puedan haber llegado al punto de plantear el caso Metástasis, que es la presentación pública de los vínculos del crimen organizado con la política y con los sectores. Fernando Villavicencio, para aclararlo para el público, es el candidato presidencial que fue asesinado hace poco. Sí, asesinado en la campaña el 9 de agosto, en la última campaña electoral. Y no podríamos quedarnos un programa completo, ¿no?, de su vida, su trayectoria, pero lo que debemos siempre tener en cuenta es que el papel del periodismo de investigación y de la justicia han sido fundamentales para empezar una lucha contra esta arremetida de la organización criminal en el Estado. ¿Qué va a pasar en los próximos 2 años, 3 años? Dependerá de cómo la clase política en el poder, ¿sí?, se posiciona frente a el caso Metástasis, por ejemplo. Y perdón que sea tan repetitiva con esto. Es fundamental que la clase política apoye la continuidad del caso Metástasis y todo lo que viene en adelante, ¿sí? Hay 115 nuevos teléfonos incautados, de donde se van a sacar miles de pruebas más de este entramado, ¿no es cierto?, de este entramado complejo que incluye a todo el Estado y a la sociedad y a las élites económicas y a varios sectores. Entonces, si la clase política en el poder no apoya y no nos le da todo el contingente necesario a la Fiscalía, a los jueces, a los abogados que están encargados de todo esto, difícilmente vamos a poder salir de lo que puede ser una guerra sin sentido, ¿no? Una guerra sin sentido que, como digo, está atacando a los sectores más pobres, más golpeados, que son también los más violentos, porque no hay... Y sin justificar, no hay otras opciones para los jóvenes. Sí, Guayaquil es el epicentro ahora de la crisis. Esmeraldas es otro de los sectores más conflictivos. ¿Y por qué son esos lugares? Guayaquil es esta ciudad en donde hay una gran desigualdad, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos barrios marginales en donde los jóvenes tienen acceso desde la escuela secundaria, ¿no es cierto?, empiezan a tener vínculos con el crimen organizado, empiezan a recibir dinero y ven que pueden recibir un poco de dinero para salvar, aliviar un poco la situación de su familia, de sus hermanos, de su madre, etcétera, etcétera. Entonces, si no atacamos la estructura de esto, son 2 niveles. El Estado queriendo enfrentar y queriendo depurarse, como digo, pero también los niveles más pobres y los problemas estructurales que debemos de enfrentar de cómo salvar a estos chicos, a estos jóvenes, y seguramente no lo vamos a hacer entregándoles a la violencia militar. Bien. ¿Sí?
Gracias, Sofía. Volvemos a estudio. Roberto, ¿qué lecciones podemos aprender de la situación ecuatoriana? ¿Cómo deben encarar Bolivia los problemas comunes como la corrupción policial que existe, que de pronto conduce también a una pérdida de control en la cárcel, aunque no podemos hablar de la misma situación de Ecuador, pero es cierto lo que señalaba Álvaro hace un momento, que evidentemente hay crímenes organizados en Palmasola, en San Pedro, se cometen crímenes allí dentro, es decir, hay unas alertas, ¿no? Sin duda alguna, Susana, en realidad lo primero es tener esa mirada integral. No podemos centrar el problema solo en el narcotráfico y la parte interdictiva, como que si esto nos ayuda a resolver las otras aristas del problema, ¿no? Sin duda alguna, el tema de la reducción de cultivos es muy importante. De igual manera, está el tema de la reforma judicial en la cual se viene trabajando y dar el mensaje de no impunidad, que también es algo que se ha repetido constantemente en Ecuador. Sí, la afectación económica es fundamental. ¿No? Luego está el tema del control al contrabando de combustibles, que sin duda alguna todo lo que se está haciendo en estos operativos es evitar no solo que haya una fuga hacia afuera, sino que también dentro de nuestro país se desvía al ilícito. Por el otro lado, fortalecer la ruta del dinero, como se denomina coloquialmente, ¿no? Para que, y justamente eso también iba orientado a la ley de legitimación y ganancias ilícitas, que además es importante retomarla y que la población también, tanto los de oposición y los que han estado en contra de la misma, se den cuenta de cuál es la importancia de tener una ley de este tipo de características. Sin duda alguna, Susana, no podemos mencionar el tema de cárceles. Se está trabajando no solo en lo que es reducir el hacinamiento dentro de las cárceles, sino también el enfoque que tenemos que tener. Sin duda alguna no podemos permitir, como se ha dado en Brasil, como se ha dado en Perú, como se ha dado en Venezuela, que las cárceles sean manejadas por este tipo de organizaciones que en realidad han tenido su origen y nacimiento dentro de las cárceles y que esto ha permitido para que hacia afuera empiecen a cometer otro tipo de delitos. Y por otro lado, no podemos olvidarnos, Susana, dos elementos fundamentales. Primero, que es el tema de reforzar el control de nuestras fronteras, ¿no? Sabemos que compartimos frontera con los países principales consumidores de cocaína, en el caso de Brasil, de marihuana en el caso de Paraguay, sino alguna también Argentina y Chile no es motivo es también motivo de preocupación, y por otro lado con Perú el tema principalmente de Salvador y otras zonas por el contrabando, ¿no? Y finalmente continuar promoviendo, como lo mencionaba nuestro presidente, nuestro ministro, estos espacios regionales en los cuales tengamos esa mirada de soberanía, de no injerencia, pero en el marco de las dinámicas de cada país y las decisiones que podamos tener una lucha, un combate regionalizado contra lo que es el narcotráfico. Sobre lo último que señala el viceministro Álvaro, a ver, el narcotráfico, los narcotraficantes son grupos transnacionales, les importa un rábano las fronteras, ¿no? La lucha entonces también debe ser global, debe tener una mirada internacionalista. ¿Qué se necesita para la colaboración de los países? Una colaboración efectiva, porque saludos a la bandera han habido cientos, ¿no es cierto? Declaraciones conjuntas, firmas de fotos, cuestiones muy amables, es decir, esas las hay repetitivas en los diferentes niveles, ¿no? Niveles estatales, ¿no? Encuentros, etcétera. Pero una cuestión que sea realmente efectiva, ir más allá de la declaración. Absolutamente. Creo que la mirada regional es el punto, para iniciar una estrategia que pueda reunir las fuerzas, las potencialidades, los recursos de nuestros países. Hablamos de Sudamérica, por así decirlo. Compartimos espacios de integración como Mercosur, la Comunidad Andina. Evidentemente, América Latina se ha aplazado en todo lo que significa una integración plena y completa en más de 70 años que vamos trabajando desde el Acuerdo de Cartagena, el 67. Creo que los países tenemos que ser lo suficientemente valientes para dar un paso, ceder un poco de soberanía, entiéndase bien la soberanía, para dar potestad que conjuntamente los países sudamericanos podamos enfrentar con políticas comunes el flagelo del crimen organizado. El derecho internacional tiene la limitante de la soberanía. Cuanto más levantamos la soberanía, más negamos el derecho internacional. La Unión Europea no sería lo que es hoy si no hubieran cedido soberanía. Por lo tanto, los latinoamericanos tenemos que empezar a dejar de alguna manera las banderas de la soberanía entendidas en ese que no nos permite mirar la integración de manera efectiva y plena. El momento que exista la voluntad política, los gobiernos que hoy en día tienen, parecería, la voluntad de integrarnos,
podríamos empezar a pensar que la lucha puede ser mucho más efectiva cuando todos los aprendizajes del Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, etcétera, puedan reunirnos y nos den las posibilidades de establecer una estrategia efectiva. Nos vamos a un corte y ya volvemos a las conclusiones de nuestro programa. Quédese con nosotros. Conclusiones, vamos contigo. A tiempo de agradecerles nuevamente por la invitación. Primero, es importante que el rol del Estado debe estar enfocado a contar con una estrategia integral en la cual participen no solo actores políticos, sino también sociales, sin duda alguna también actores de las fuerzas del orden, aplicando la ley, fortaleciendo la institucionalidad del Estado y sin duda alguna fomentando una cultura de paz y promoviendo acción ciudadana. Álvaro. Fortalecimiento institucional, igual en el Ecuador la Asamblea Legislativa tiene una desaprobación del 97%, el Poder Judicial 84%, nosotros debemos estar más o menos en términos similares, por lo tanto hay que trabajar por el Poder Judicial 97%. Absolutamente, entonces tenemos que trabajar en la fortaleza del Estado y seguir. El presidente Arce ha lanzado un reto, regionalizaremos esta lucha, que la Cancillería prepare un proyecto, una propuesta, que la presente al Mercosur, que la presente a la comunidad andina y a ver si es acogida como debería ser. Sofía, cerramos contigo. Bueno, como he dicho, creo que hay varias aristas. La primera, sin duda, sistemas de inteligencia, fundamental. No solo inteligencia sobre crimen organizado y narcotráfico, sino inteligencia financiera es fundamental. Por otro lado, en el tema político, élites políticas comprometidas, ¿sí?, abiertamente con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, sin vínculos con el crimen organizado, fundamental. Y por último, una sociedad civil también comprometida con esto de visibilizar la corrupción, visibilizar los vínculos entre el crimen organizado y las élites políticas y las élites económicas, como ha sucedido en Ecuador, que yo creo que no hubiera sido posible estar en este punto en donde todavía no estamos entregados totalmente al crimen organizado, gracias a la lucha, por ejemplo, del periodismo de investigación, de gente comprometida en el nivel de la justicia, en varias instituciones que damos y dan la pelea. Creo que bueno, y esa fiscal que da la talla, ¿no? Y esa fiscal que da la talla, Sofía. Yo creo que vale la pena mucho reconocerle a la señora que es finalmente quien reveló el caso, finalmente quien puso sobre la mesa qué instituciones del Estado estaban involucradas, no le importó ir en contra de los colegas, no actuó de forma gremial y me parece que ese es un ejemplo a destacar. Ojalá realmente que, como dice Sofía, el caso Metástasis sea seguido por las autoridades del Estado y no sea esta una militarización vana, no sea esta una guerra vana, sino más bien una guerra con resultados para devolverle la paz a Ecuador, devolverle la institucionalidad a Ecuador y por supuesto que Ecuador nos prende las alarmas, nos satisfacen por supuesto los datos que nos presentan, pero de ninguna manera eso significa quedarnos de brazos cruzados. Buenas noches, quédese con la programación de RTP en Bolivia y de Canal RET en España. Gracias por habernos acompañado.